Vamos a ver las derivadas parciales de orden superior. Entonces, si tenemos una función eh, f de Rn en Rm y a un punto interior de u, entonces supongamos que la derivada con respecto a la variable 1, o sea, la derivada parcial de f existe para todo x en una bola abierta de radio delta para algún delta mayor que cero. Entonces, si existe en una aquí, entonces, si existe aquí, tenemos la función g definida en esa bola que está en Rm, tal que la g de x es justamente la derivada direccional, la derivada parcial de f con respecto a 1. Entonces, esta función, esta, puede o no tener derivadas parciales en el punto A. Entonces, si esa D1 de F, de G, perdón, si la derivada con respecto a la segunda variable de esta G en el punto A existe, entonces lo que vamos a ver es que, o sea, es decir, que D2 de G en A sea D2 de D1 en F, en A. Entonces lo que vamos a ver es que D2 D1 de F de A. Bien, esto va a ser, vamos a definirlo como la segunda parcial con respecto de x2 con respecto de x1 de f en a. Simplemente estamos poniendo la notación. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, o sea, es aplicar parcial con respecto de x2 a parcial de f con respecto a x1, pero esto lo vamos a denotar como la segunda parcial de f con respecto de x2 respecto a x1. Una simple notación. Entonces, eso lo vamos a poner en la siguiente definición. Entonces, definición 5.10.1. Si f es una función de Rn en Rm, si a es un punto interior de u, y si dj de f existe, entonces aquí no estoy usando el 1. El 1 no fue para ejemplificar la notación que vamos a usar. Entonces, si esta derivada con respecto a la variable j existe para toda x en la bola de radio delta centrada en A, para alguna delta mayor que cero, y si la derivada de k de g de gj de A existe para una función gj definida de la bola de radio delta de radio delta con centro en A en Rm, tal que la gj de x es la derivada j de f en x, entonces dk dj en f de A es justamente dk de gj de x, perdón, de x no de A, en el punto interior de u. Entonces, es decir, vamos a escribir la segunda parcial de f con respecto de xk con respecto de xj en A. Eso va a ser la parcial con respecto de xk de gj en A. Entonces, esa es la segunda derivada parcial de f en A respecto
a la jésima variable. Ay, aquí me equivoqué. Y a la késima de f en Rn. Entonces aquí me equivoqué, era KJ. Ok, simplemente es la definición de segunda derivada parcial. Ahora en general, digo esto que voy a poner, a lo mejor no se entiende, pero ya con ejemplos particulares sí. Entonces, pero lo voy a poner igual. Si tenemos DJL, DJL-1, DJ1 que existen, DF, existen para toda X en la bola de radio delta centrada en A. Bueno, aquí F, F. Si estas cosas existen, no, perdón, ahí no estaba así porque es cuando se va poniendo. Si todas esas derivadas existen para alguna delta mayor que cero y si, o sea, simplemente es generalizar lo anterior a a todas las derivadas parciales posibles que puede haber. DJL más uno, DG, DJ1, J2 hasta JLDA existe, donde esta G, J1, J2, JL es una función que va de n delta en Rn, definida por GJ1, J2, JL en X igual a DJL de JL-1 hasta DJ1 de f de X, entonces DJL más 1, DJL hasta DJ1 de f de A es igual a DJ, que es aquí, L más 1, sí, de G, de J1 hasta JL en A. Entonces, esta es la L más 1 ésima derivada parcial de F en A respecto a la J unésima JL más 1 ésima variable, donde los J1 hasta JL más 1 pertenecen a los índices desde 1 hasta n. Entonces, simplemente es un formalismo. En la cuestión práctica no necesitamos nada de esto a este nivel. Entonces, lo que se ve aquí es que algunas o todas las JK podrían ser iguales. Entonces, observe que algunas o todas las JLs podrían ser iguales. Entonces podría tener, si tiene tres variables, podría tener la parcial con respecto de X, de la parcial con respecto de Y, de la parcial con respecto de X de una función F, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos. Entonces, número uno, si tenemos una función que va de R2 en R2, por ejemplo, y una función bonita, f de xy igual a x cuadrada menos xy con x coseno de y. Entonces, esta función es C1 en todo R2. Entonces, es diferenciable. Entonces, como es diferenciable, en todo R2. Entonces, como es diferenciable, existe la derivada parcial. Entonces, d1 de f de xy va a ser igual a la parcial con respecto a x de f de xy, pero f tiene dos componentes, entonces esta derivada es la jacobiana realmente. Entonces estoy usando ya las notaciones que hemos explicado. Entonces esto es la parcial de f1 con respecto de x con
con respecto de x. La parcial de f2 con respecto de x. Entonces esto me queda, parcial de f1 con respecto de x me queda 2x menos y. Y parcial de f2 con respecto de x me queda coseno de y. Entonces esa es la derivada parcial. Ahora, esta derivada existe para todo x en R2, porque estas cosas son derivables, sí, infinito. Entonces, esta derivada existe. Entonces tiene sentido preguntarse si existe la segunda parcial. Entonces, por ejemplo, podría calcular dos parciales en este caso. O sea, la parcial de d1 de f de xy. Entonces esto sería la parcial con respecto de x de esta cosa. 2x menos y coseno de y. Entonces esta sería la nueva función, la función g que vimos ahí. Entonces lo que hay que hacer es derivar este con respecto de x, o sea, parcial con respecto de x de 2x menos y esta con respecto de x también. Entonces esta derivada me da 2 y esta me da 0. Y la otra derivada sería d1 de f de x y esta derivarla con respecto a d2. Entonces parcial con respecto de y de 2x menos y como coseno de y. Entonces esto sería parcial con respecto de y de 2x menos y, parcial con respecto de y del coseno de y. Entonces, esto me queda igual a menos 1, menos el seno de y. Entonces estas derivadas existen y de hecho son continuas también. Ahora, la otra derivada que puedo calcular es la parcial con respecto de y. Entonces sería parcial con respecto de y de f. Entonces f sería parcial de, perdón, de f, así no lo puedo poner. Sería la parcial de f1 con respecto de y la parcial de f2 con respecto de y. Entonces, parcial de f1 con respecto de y es menos x. Y parcial de 2 con respecto de y es menos x seno de y. Entonces, existen también las derivadas y podemos calcular, o sea, quién sería d1 de d2 de f de x. Pues sería parcial con respecto de x de menos x seno de y. Y esto sería menos parcial de x con respecto de x menos parcial con respecto de x seno de y. Y esto sería igual a menos 1 y aquí me quedaría menos el seno de y. Y también puedo calcular d2 de f de x. Entonces esto sería parcial con respecto de y de esto. Entonces, aquí ya no voy a escribir, pero sería parcial con respecto de y de x, sería 0. Y parcial con respecto de y de este producto me queda menos x coseno de y. Entonces podemos ver en este caso que esta d1, d2 es lo mismo que... ¿dónde está d1, d2? Esta d1, d2 es lo mismo que d2, d1. Entonces aquí vemos que d1, d2, f de x es lo mismo que d2, d1 de f de x. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, número 2. Igual otra función, esta que viene en el Sagan, de R2 en R, tal que f de x es igual a xy más la raíz de 1 más x cuadrada. Es que está muy fea, por eso lo pensé. Del seno de x entre raíz de 1 más x cuadrada. Entonces, esta f es C1 en R2, en todo R2. Estas funciones no tienen problemas en ningún lugar. Son derivables y son continuas. Entonces, f es diferenciable. Entonces, tiene sentido encontrar d1 de f, que sería la parcial de f con respecto de x. La parcial de f con respecto de x sería y más, y aquí sería el producto. La primera
por la derivada de esto, que sería este por el coseno de x entre raíz de 1 más x cuadrada, por la derivada de esto, que sería raíz de 1 más x cuadrada menos x por 2x entre la raíz de 1 más x cuadrada entre 1 más x cuadrada. Entonces eso me quedaría como x entre raíz de 1 más x cuadrada. No, perdón, 1, porque se elimina. A ver cómo queda esto. Sí, 1. Bueno, aquí si ven que tengo un error, corríjanlo ustedes en sus notas. Entonces, según yo queda esto. Y luego sería más esta por la derivada del... Más esta, perdón, por la derivada de este, que es 1 entre 2 veces raíz de esto, por 2x, entonces queda x entre raíz de 1 más x cuadrada por el seno de x entre raíz de 1 más x cuadrada. Entonces, este ejemplo... Ah, ya entiendo para qué es este. Este ejemplo es bueno para ver que si las parciales cruzadas son iguales, entonces puedo calcularlo de la forma que sea más sencilla. Entonces, en este caso, si ven, es más, digamos, uno se tarda más en hacerlo. Y entonces puedo calcular d2 d1 de f. Entonces sería parcial con respecto de y, de parcial de f con respecto de x. Entonces cuando deriva esto con respecto de y, me va a quedar que es igual a 1. Entonces ahí es sencillo. Ahora si calculo d2 de f, sería parcial de f con respecto de y. Entonces esto depende de x y esto de y, entonces me quedaría x. Y luego d1 d2 de f sería parcial con respecto de x de la parcial de f con respecto de y. Entonces sería parcial con respecto de x y eso es igual a 1. Entonces podemos ver que d1 d2 de f es igual a d2 d1 de f. Entonces podemos encontrar esto de manera más simple utilizando esta segunda. Primero calculando la parcial respecto de y y luego respecto de x y me evito todo esto que hice aquí. Ahora, parece ser que siempre son iguales, pero eso es porque estas funciones se comportan bien en el siguiente sentido. Entonces vamos a ver un ejemplo 3. Tenemos una función que va de R2 en R y una función de esas feas que vimos anteriormente. Una función f de x que sea xy, x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada para xy distinto de 0, 0 y que valga 0 si xy es 0, 0. Entonces, ¿cómo voy a calcular la derivada aquí? Pues tengo que hacer d1 de f en 0, 0. Entonces, aplicando la definición, va a ser, bueno, esto es la parcial con respecto de x de f en 0, 0. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, 0 más t por 1, 0. Entonces me va a quedar t, 0 menos f de 0, 0 sobre t. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de t 0. Entonces cuando y vale 0, esto se va a 0. Y f de 0, 0 vale 0 sobre t. Entonces este límite vale 0. Entonces esta derivada parcial vale 0 en 0. Ahora calculamos para x distinto de 0. Entonces si x es distinto de 0, tengo que d1 de f de xy, la parcial con respecto de x de f de xy. Esto va a estar horrible. Entonces derivo esto, me va a quedar con respecto de x, la de abajo por la derivada de la de arriba. Bueno, lo puedo separar. Bueno, según el Sagan, a ver, déjenme ver. Dice, para no perder tiempo en esto, que es x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más y por x cuadrada y al cubo sobre x cuadrada más y cuadrada. Ah, no, más 4, perdón. Esto no es y. Me parecía raro eso. Es 4 al cuadrado. Entonces esta es la derivada en un punto distinto de 0 y esta es la derivada en 0. Entonces lo que yo tendría es que df sería igual a y x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada
más 4x cuadrada y cubo sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado si x y es distinto de 0, 0. Y tendría que valer 0 si x y es igual a 0, 0. Y ahora calculo D2 de D1 de F en todos los puntos. Entonces tengo que calcular primero en 0, 0. Entonces, en 0, 0 uso la definición. Entonces esta es mi función G. Entonces sería el límite cuando t tiende a 0 de D1 de F en 0, 0 más t veces E2. Entonces me queda la función evaluada en 0t menos D1 de F en el punto 0, 0 sobre t. Entonces la función, la derivada en 0t me queda x igual a 0, esto se cancela. Esto se cancela y me queda menos t al cubo entre t cuadrada. Entonces me queda límite cuando t tiende a 0 de menos t al cubo entre t cuadrada sobre t. Entonces esto es igual a menos 1. Y luego tengo que calcularla para... bueno, ya tengo esta en 0. Ahora en... Ok, ese, vamos a dejarlo así. Y vamos a calcular que d2 de f en 0, 0, entonces va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de f en 0, 0 más t veces c2. Entonces va a ser f en 0, t menos f0, 0 sobre t. Entonces esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f en 0, t me da 0 menos f en 0, 0 y esto me queda igual a 0. Ahora si x es distinto de 0, xy es distinto de 0, 0, lo que tengo es que d2 de f de x va a ser la parcial con respecto de y de f de x. Y esto es por simetría x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada menos 4 x cuadrada y cúbica. Esto me lo estoy saltando porque es derivar simplemente. Entonces esto no tiene mucho sentido que lo hagamos aquí. Entonces esta sería la derivada en D2. Entonces yo puedo escribir D2 de F es igual a x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada menos 4x cúbica y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado si xy es distinto de 0, 0 y vale 0 si xy es igual a 0, 0. Entonces, en este caso vemos que si calculamos d2, d1 de f en 0, 0, entonces esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de este. Entonces es d2 de f en 0 más t veces e1, que es la derivada que estoy calculando aquí. Entonces me queda t,0 menos d2 de f en 0, 0, que es la función. Ahora la función es esta, que es la g que habíamos definido antes sobre t. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de la derivada en t,0. En t,0 me queda t cúbica sobre t cuadrada sobre t. Y esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de 1 y esto es igual a 1. Entonces vemos que d2 de 1 de f en 0, 0 es distinta de d1, d2 de f en el punto 0, 0. Entonces no se cumple. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que d1, d2 de f ni d2, d1 de f son continuas en 0. Entonces eso lo pueden demostrar fácilmente. O sea, si hacen d1, d2 de f de x
Esto es igual a x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada menos 4x cuadrada y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Más, o sea, lo que estoy haciendo es calculando la derivada de esto, donde está d1 este, y lo estoy derivando respecto a y. Entonces, si lo derivan respecto a y, les queda toda esta cosa horrible que estoy escribiendo aquí, que no voy a hacer aquí porque ya está ahí en el Sagan. Nada más hay que comprobar que está bien. Y eso les sirve como ejercicio. 3x cuarta más 2x cuadrada y cuadrada menos 4y cuarta sobre x cuadrada más y cuadrada a la cuarta. Entonces, para ver que es continua, vamos a sacar el límite cuando t tiende a 0 de d2, d1, de f de t, 0. Y esto en y, 0, esto se cancela y me queda eh, este entre este, que sería 1. Entonces sí, es igual a 1 y es distinto de, pero es distinto de d2, d1, de f, de 0, 0, que es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, d2, d1, de f no es continua en el punto 0,0, que es lo importante. Entonces, lo mismo para d1, d2, de f. Entonces, parece que la continuidad es esencial. Entonces, vamos a tener una condición suficiente. Teorema 5.10.1. Sea f una función de Rn en Rm. Entonces, A es un punto interior de U. Entonces, si para alguna delta mayor que 0 tenemos que di de f de x y dk de f de x y di dk de f de x existe en una vecindad de radio delta centrada en A, y si la di dk de f es continua en A, entonces la dk de di de f va a existir en A, y vamos a tener que dk di de f en A va a ser igual a di dk de f en A, es decir, que la parcial con respecto de xk con respecto de xy de f es igual a la parcial de f en A con respecto de xy con respecto de xk. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, por el lema ese que vimos hace tiempo en la sección 5, esto vale si solo si, o sea, recuerden que la función f de Rn en Rm es diferenciable si solo si sus componentes son diferenciables. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que f es una función que va de Rn en R, porque las componentes de esta función son funciones que van de Rn en R. Entonces, si yo demuestro que esto se cumple para estas funciones, entonces se va a cumplir para toda la función original por ese lema. Y entonces, como solo son dos coordenadas, y solo son dos coordenadas, entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que n es igual a 2. Las dos coordenadas podrían ser x7 y x8, pero ese caso se va a reducir a como si fueran x1 y x2. Entonces podemos reducir a funciones que van de R2 en R. Entonces tenemos por hipótesis que la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y, la parcial
con respecto de x con respecto de y de f, que en notación sería segunda parcial x y de f, existen en una vecindad de A. Y si la segunda parcial de x de y de f es continua en A, entonces lo que hay que demostrar es que d1, d2 de f de A es igual a d1, d2 de f de A y que esta cosa existe. Entonces para eso vamos a usar la siguiente notación. Esta nabla de f de x va a ser f de x más t por e1 menos f de x, porque justo los ejercicios anteriores nos dan la pauta para la demostración. Entonces lo que tenemos es que d1 de f de x, que es el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t por e1 menos f de x sobre t, eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de delta de f de x sobre t. Entonces lo que hay que demostrar es que d2, d1 de f en a, que es el límite cuando tau tiende a 0 de d1 de f en a más tau e2 menos d1 de f de a sobre tau. Entonces esto, como ya tengo esta d1, esto va a ser igual al límite cuando tau tiende a 0 de 1 entre tau por el límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t, o de la función, si hay que poner así, delta de f de a más tau e2 menos delta de f en a sobre t existe y es igual a d1, d2 de f de a. Entonces eso es lo que hay que demostrar. Entonces lo que vamos a usar es el teorema del valor medio otra vez. Entonces lo que tenemos es, estamos en R2, en este ejemplo particular tenemos A y tenemos esta bola de radio delta. Entonces tenemos los vectores, digamos, A más T E1 y por acá tenemos tau por E2 y por acá tenemos A más tau E2 más T E1. Entonces todos estos tienen que estar dentro de la bola. Entonces vamos a elegir T tau lo suficientemente pequeños tales que A más T E1, A más tau E2 y A más T E1 más tau E2 estén en la bola de radio delta centrada en A. Entonces si eso sucede, eso implica que D2 en habla de f de x existe para todo x en el segmento que une eh, A con el A más tau E2, incluidos los extremos. Entonces ya no voy a explicar el teorema del valor medio porque ya lo vimos. Entonces, aplicado a este segmento, lo que nos dice es que nabla de f de A más tau E2 menos delta, perdón, nabla, menos delta de f en A va a ser igual a D2, la derivada parcial de nabla f en A más teta por tau E2 por tau para alguna teta que pertenece al intervalo 0,1, lo que me dice el teorema del valor intermedio. Entonces lo que tenemos es que D2 por D1 en f de A va a ser igual al límite cuando tau tiende a 0 por el límite cuando t tiende a 0 de 1 entre t de D2 delta de f en A más teta tau por E2. Entonces aquí se están cancelando las taus. Esta tau
se está cancelando con la tau que está aquí. Entonces, porque justo estamos calculando esto. Entonces, esto es igual a esto. Aquí estamos sustituyendo lo que me da el teorema del valor intermedio por por tau por D2 delta F en A más teta por tau por E2. Y justamente esa tau se va con esta y me queda esto que tengo aquí. Entonces, tenemos que D2 de delta de F en A más teta tau por E2 es igual a D2 de cómo definimos delta F de D2 acuérdense que delta F de X es F de X más T E1 menos F de X. Entonces va a ser D2 de F en A más teta tau E2 más T por E1 menos la F en X, o sea, perdón, menos la D2 de la F en A más teta tau por E2. Justamente, y como A más teta tau por E2 pertenece a la bola de radio delta central en A y D1, D2 de F de X existe en esa bola, entonces lo que tenemos es que el límite cuando t tiende a cero de 1 entre t de d2 de delta de f de a más teta tau por e2 va a ser el límite cuando t tiende a cero de 1 entre t eh, d2 de f de a más teta tau por e2 más t e1 menos d2 de f de a más teta tau por e2. Y eso justamente es D1 por D2 de F de A más teta por tau por E2. Ahora como D1, D2 de F es continua en A, lo que tenemos es que el límite cuando tau tiende a cero de D1, D2 de F en A más teta tau E2 es justamente D2, D1 por F de A. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque la norma de teta tau E2 es justamente el valor absoluto de teta tau y eso es menor o igual que tau por teta, valor absoluto y eso es menor o igual que tau porque la teta pertenece al intervalo 0,1, entonces eso significa que teta es menor que valor absoluto de teta es menor que 1 justamente, que es lo que estamos usando aquí. Propiedad de los valores absolutos. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Aquí es igual, perdón. Esto es menor o igual que tau. Entonces, lo que hemos demostrado es que D2, D1, que ese límite existe y que estas cosas son iguales. Entonces, lo que les decía es que si tenemos una derivada, por ejemplo, parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z, parcial con respecto de w de f, y luego acá tengo también parcial con respecto de y. Entonces yo puedo intercambiar estas dos sin ningún problema y esto me quedaría parcial con respecto de y, parcial con respecto de x, parcial con respecto de z, parcial con respecto de y, parcial con respecto de w de f. E igual podría cambiar estas dos, etcétera. Siempre puedo transponer las derivadas parciales en parejas. Entonces hemos demostrado ese teorema y con eso terminaríamos esta parte. Ahora lo que quiero poner son algunas propiedades de las funciones de Rn en R que vimos con los operadores. Entonces tenemos el siguiente teorema. Por ejemplo, si tenemos f que es de clase C2 en R2, entonces eso significa que sus parciales existen y son continuas. Entonces las parciales cruzadas son iguales. Entonces lo que dice este teorema es que
el rotacional de del gradiente es igual a cero y que la divergencia del rotacional es igual a cero también, donde f es una función de eso y f es un campo vectorial en R3. Entonces vamos a demostrar ese par de identidades. Entonces, lo que habíamos visto es que nabla cruz A I se puede escribir como epsilon I por parcial J de AK. Entonces IJK. Esa es la componente I de este producto cruz. Entonces, nabla cruz gradiente de F lo puedo escribir, su componente I la puedo escribir como parcial I de F. Entonces, este gradiente es epsilon I JK de parcial J de la componente K de este, o sea, parcial K debería de ir arriba de F. Pero en este caso esto es lo mismo que esto porque estamos en el plano. Entonces, tengo que eso es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, como F es clase C2, entonces, ¿eso qué significa? Que la segunda parcial de F con respecto de xy con respecto de xk es igual a la segunda parcial de f con respecto de xk con respecto de xy. Entonces, esto tiene un 1. Entonces, eso significa que epsilon y um, esto significa que la diferencia, la segunda parcial de f de xy de xk menos segunda parcial de f de xk con respecto a xy es igual a cero. Y eso precisamente significa que epsilon eh, y jk de la segunda parcial de f con respecto de xy respecto de xj y este menos sería el epsilon jik de segunda parcial de f con respecto de xk respecto de xy es igual a cero, pero esto de aquí, si permuto este me sale un menos, entonces este no, justo es esto de aquí. Entonces lo que me dice es que esto de aquí efectivamente es igual a cero. O sea, esto de aquí justamente lo puedo escribir como epsilon i jk parcial j de parcial k de f y eso es igual a cero. Y lo mismo puedo hacer con el otro, análogamente el otro. Entonces, esto muchas veces también lo ponen como delta punto delta cruz f igual a cero, como lo quieran poner, o usando esta notación que habíamos visto. Entonces hay un montón de identidades vectoriales. Entonces las voy a poner aquí, que esto viene en una tablita, entonces tenemos que, voy a ponerlas así sin número porque si no me voy a tardar mucho. Entonces, el gradiente de f más g es el gradiente de f más el gradiente de g. Luego tenemos que el gradiente de una constante por f es c por el gradiente de f. El gradiente del producto es f gradiente de g más g gradiente de f. Luego tenemos el gradiente de un cociente, que eso es igual a g gradiente de f menos f gradiente de g sobre g al cuadrado, con g de x distinto de 0, por ejemplo. Entonces todo esto se puede demostrar fácilmente con lo que hemos aprendido hasta ahora.
Luego la divergencia de f más g, campos vectoriales es divergencia de f más divergencia de g. Luego el rotacional de f más g es la suma de los rotacionales, también se puede demostrar, es como consecuencia de las derivadas parciales. Y luego esta identidad que sí voy a demostrar para que vean cómo va el asunto. Nabla de f.g es igual a f.nabla g más g.nabla f más f cruz gradiente de g más g cruz gradiente de f. Entonces lo que vamos a hacer es, recordando lo que vimos en el tema 1, teníamos una identidad para los tensores de Levi-Civita. Entonces, aquí para Levi-Civita no importa si están arriba o abajo los índices, da exactamente igual porque estamos en el plano. Entonces esto era delta IL, delta JM, menos delta IM, delta JL. Entonces, para demostrar esto vamos a usar esas propiedades. Entonces lo que tenemos que escribir primero es, voy a escribir este término, F cruz nabla G, perdón, F cruz, a ver, esperen, F cruz nabla G. Entonces lo que tenemos es, podemos escribir la componente I de esto. Entonces esto es por definición de producto cruz, es epsilon I JK, voy a poner así todo arriba y todo abajo, de la componente de este, que sería FJ, por la componente de este, que sería ¿es así o es con el cruz? A ver, déjenme ver el librito este donde vienen. F rotacional de G. Ah, sí, sí, F cruz rotacional, perdón. F cruz rotacional de G, perdón, aquí. Rotacional de F. F cruz rotacional de G y G cruz rotacional de F. Entonces, esto es igual a esto. Entonces acá tendría F cruz rotacional de G. Entonces la componente I sería epsilon I JK. Me da la componente I. Entonces este J va con este primero. Y luego va con la componente de aquí. Pero la componente de aquí sería eh, epsilon KLM. Entonces esta componente de aquí se contrae con la de aquí. O sea, este K contrae con este. Por la parcial de G M con respecto de XL, según lo que habíamos definido antes. Entonces, esto me queda epsilon IJK y este me queda epsilon KLM FJ parcial de GM con respecto de XL. Entonces, poniendo esto, me queda delta IL, delta JM, IJK, KLM. Entonces, no importa si está arriba o abajo. Menos delta IM, delta JL. Entonces, aquí por FJGM parcial con respecto a XL. Entonces esto me queda delta IL, delta IL, delta JM por FJGM parcial de GM con respecto de XL.
parcial de gm con respecto a xl menos delta im delta jl fj parcial de jm con respecto de xl. Entonces aquí lo que me dice es que esto es distinto de 0 cuando i es igual a l y j es igual a m. Entonces me queda fj parcial de gj con respecto de xi menos fj parcial de gi con respecto de xj. Y eso sería este primero. Ahora hago lo mismo con el otro que es g cruz delta cruz f. Entonces eso tomo la componente i y eso va a ser epsilon i jk de gj por epsilon klm parcial de fm con respecto de xl. Entonces de nueva cuenta los junto y esto me va a quedar delta il por delta jm gj por parcial l de fm menos delta im por delta jl de gj parcial l de fm. Entonces de nueva cuenta esto me va a quedar gj parcial de fj con respecto de x y menos gj parcial de fi con respecto de xj L igual a j. Entonces esos son los términos que están aquí, este y este. Ahora vamos a acotar este. Entonces f.nabla evaluado en g, entonces la componente i de esto sería f, vamos a llamarle fj para que me quede igual, fj con parcial j, que es el producto interno, por la componente i de g. Bueno, aquí ya estoy poniendo todos los índices abajo para ya no confundir más. La componente i de g. Entonces esto es fj por parcial de gi con respecto de xj. Y el otro sería g.nabla de f. Entonces la componente i va a ser gj parcial j de fi. Entonces esto va a ser gj parcial de fi con respecto de xj. Y entonces si sumo todo, como dice aquí la identidad esta, esto con esto con esto, vemos que aquí tenemos fj, gj, xy. Entonces voy a ponerlos con colores. Este, fj parcial de gij, fj parcial de gj con respecto de xy. Entonces este sobrevive. Y luego el siguiente, este fj parcial de gi con respecto de xj. Fj parcial de gi con respecto de, se cancela con este. Luego el siguiente que es este gj parcial de fj sobrevive y este me queda menos gj parcial de fi con respecto de xj se muere. Entonces lo que tenemos es que esto no lo voy a anotar todo, pero que esto A es igual a fj parcial de gj respecto de x y menos, no más, perdón, gj parcial de fj con respecto de xy. Y eso es justamente el gradiente de f.g. Entonces esto es miren, vamos a hacerlo aparte. Entonces tengo el gradiente de f.g, entonces la componente i, porque esto es un vector, va a ser la parcial i de esto, de fj de gj. Bueno, dije que los índices abajo. Entonces parcial de fj de gj. Entonces esto va a ser
FJ por parcial de GJ con respecto de XY más GJ por parcial de FJ con respecto de XY. Y eso justamente es esto que está aquí. ¿Ven? Entonces justamente esto es nabla de F.G. Entonces con eso hemos demostrado este ejercicio que de otra manera sería totalmente tedioso. Entonces rápido. Entonces, ¿qué otras identidades tenemos? Que déjenme ver el libro este. Bueno, que la divergencia de f con f es f delta punto f más f punto nabla f. Todo esto lo pueden demostrar con eso que les puse. Y de hecho en la tarea ni siquiera les puse esos problemas, pero traten de practicar. G punto nabla cruz f menos f punto nabla cruz g. Y esto igual, ¿cómo lo pueden demostrar? Pues eh, ya este va a ser el último que voy a hacer. Eh, entonces tengo este producto punto sería parciali de este producto cruz. Este producto cruz es epsilon. Voy a poner ya todo abajo. Epsilon i j k de FJ GK. Entonces todo contraído porque esto me da un escalar. Entonces, esto va a ser igual a que a epsilon i j k de la parcial y de estos dos que me queda FJ parcial y de GK más epsilon i JK de GK parcial y de FJ. Entonces esto me queda como, esto de aquí sería GK por epsilon i JK parcial y de FJ más epsilon i JK de FJ parcial y de GK. Entonces esto de aquí eh, puedo cambiar los índices. Entonces, y a ver, aquí cómo le escribí. IJK, GK, parcial de IFJ. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar. O sea, esto me va a quedar GK, epsilon IJK, parcial IFJ, menos epsilon JIK, cambio los índices y eso me saca un menos de FJ por parcial y de GK. Entonces estoy cambiando este I por el J. Entonces, cuando cambio este, aquí me queda JJ y aquí me queda I. Este es J, este es I. Entonces me queda FI parcial J. No, a ver qué estoy haciendo. GK por parcial I de FJ. Sí, entonces estoy cambiando los índices. Y esto justamente lo que me dice es que esto es igual a G punto delta cruz F menos F punto delta cruz G. Y así tenemos un sinnúmero de más, que sería nabla cruz FF igual a F delta cruz F más delta F cruz F, delta cruz F cruz G, que sería F delta punto G menos G nabla punto G más G punto nabla F menos F punto nabla G. Nabla cruz. Nabla cruz F sería nabla de nabla punto F menos el laplaciano de F
Entonces todo esto lo pueden demostrar. F.f es 2f.nabla por f más 2f cruz nabla cruz f, etcétera. Hay un montón de identidades. Entonces, todo eso lo pueden revisar en cualquier libro de análisis vectorial como el Marsden, por ejemplo.